al grupo, se cuentan la historia, lo que recordó cada quien. Lo bueno cuando es presencial, que uno está pendiente que se estén contando la historia sin buscarla, sin leerla, sino lo que retuvieron. Es una experiencia muy hermosa. Ahora, como pastor, realmente me da a veces vergüenza de que, no me cuesta aprender, porque estamos acostumbrados a nuestra doctrina, a leer la Biblia y a decir lo que Dios nos ha dicho. Yo tengo don de conocimiento, yo leo la Biblia y hablo. No sé lo que estoy diciendo, pero Él está obrando, el don se manifiesta, pero Dios quiere que lo tengamos en nuestro corazón. Yo al comienzo uno se siente como muy incómodo, como uno se siente como niño, pero eso ataca nuestro orgullo, es lo que Dios quiere, que seamos como niños y que aquí todos somos iguales ahora. El hecho de que tenga 30 años de evangelio, 20, 10, sea pastor, ministro, en realidad aquí todos somos iguales, pero Dios quiere hablarnos. Por eso es que esforzarse, mira, yo recuerdo esto. Entonces, en lo que está viendo el esfuerzo. ¿Alguien más por allí? Yo, mi hermana. Ya, Dios le bendiga, buenos días. Lo que yo recuerdo de la historia es que Jesús estaba con mucha gente, digamos que estaba compartiendo, conversando y ya se hizo tarde y los despidió. Y junto con los que él andaba, con los discípulos, se subieron a una barca para cruzar hacia el otro lado y andaba con ellos. Pero Jesús se puso a descansar, se recostó a un lado de la barca y en lo que él ya comenzó a descansar, cuando comenzó a haber movimiento y comenzó a haber una tormenta. Y los que andaban con él tenían mucho miedo y lo llamaron al maestro, porque ellos ya sabían lo que habían visto. Y cuando llamaron al maestro, ellos se dieron cuenta que el maestro habló y le dijo que callase, que enmudeciese, que todo se detuviera. Y ellos quedaron sorprendidos. Eso fue lo que entendí de la historia, mi amada hermana. Excelente. Un detalle solamente, que está combinando otro con otro. Pero ya es, mira, pero ¿a dónde le doy para participar? Pero lee, Toña, participando a todo Ya va. Por ahí que el micrófono abierto y... ¿A dónde queda? ¿Cómo es que le dices? En esta dinámica, en no combinar historias, porque a veces armamos historias y sacamos, la idea es Biblia, nada más, porque en este caso, no estaban caminando ni tomaron una barca, ¿ve? Entonces, esforzarse a la historia, nada más, es un trabajo muy interesante, no combinar historias, podemos cambiar una palabra por otra, no hay ningún problema, no parafrasear, pero entonces ese esfuerzo. Ok, entonces vamos brevemente, con palabras muy concretas, usted me va a decir qué fue... Vamos a reconstruir, ¿verdad? No sé si vamos ahora juntos a reconstruir la historia. Comienza así, dice, aquel día, al llegar la noche, ¿quién me ayuda a completar la historia? Aquel día, al llegar la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Excelente. ¿Y qué más? Otra persona. Bueno, entonces... y despidiendo a la multitud, ¿qué pasó allí? Pasaron, o sea, se subieron a la barca y habían otras barcas. Como estaba, dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. ¿Y qué más había por allí? Otras barcas con ellos. Otras barcas. Pues vamos a comenzar de nuevo, a ver. Lo que pasa es que lo de Yacho, el taller, por eso que... el taller. Vamos entonces ahora, otra hermana, ¿cómo comienza? Entonces, aquel día, al llegar la noche, ¿qué pasó? ¿Cómo sé yo? ¿Dijo Jesús? Cancelado. No sé. Y aquí, ¿qué tal? A ver, recordemos, aquel día, al llegar la noche, Jesús dijo... Jesús despidió a la multitud. No, ¿qué dijo Jesús? Aquel día, a la noche, ¿qué dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Al otro lado. Y luego, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Eso, disculpe, hermano. ¿Cómo está? Hola, Yelice. Creo que es Yelice. Ahí es donde a mí me cuesta
ir reteniendo, Ajá. porque esa parte no la entiendo. Entonces, ¿cómo me la... Sí, yo te entiendo, porque al principio a mí me pasó. Claro, porque acuérdate que él estaba, lo vamos a explicar porque lo está pidiendo la hermana. Acuérdate que él dice, lo tomaron como estaba en la barca, porque él estaba desde la barca y los discípulos y las personas estaban en la parte él estaba como en la barca subido para que se oyera supuestamente su voz y la gente estaba en la arena, pues, o en la parte de abajo. Entonces, él le dice a sus discípulos, despidan a la multitud, vamos a pasar para el otro lado. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Lo toman en la barca así como estaba. Estaba hablando, despidiéndose, lo agarraron así. Y lo tomaron en la barca como estaba y con las otras barcas, con él, las otras barcas que estaban allí. O sea, fíjense que eso da a entender que Jesús estaba muy cansado. Bueno, aquí hay alguien. O sea, dice, aquel día, al llegar la noche, que sí que estaba ahí muy tarde ya. ¿Qué? Aquí hay alguien que quiere participar, pero no. Aquel día, al llegar la noche, Jesús dijo, pasemos al otro lado. O sea, que estaba predicando, y vámonos ya estoy cansado, no hay más, vámonos. Pasemos al otro lado. Y entonces automáticamente estaba despidiéndose, pero estaba parado, sentado, no importa cómo estaba, el barco se empezó a mover. O sea que el barco se empezó a mover, por eso lo tomaron como estaba. O sea, si estaba sentado, no importa, vámonos ya. Y se despidió de la multitud y había otra barca, o sea que había otra barca oyendo, o sea que estaba multitud en la arena y barcas a los lados, o sea que estaba muy... tenía que salir ya porque ya era muy tarde y no había forma de cómo parar porque había mucha necesidad. Entonces, le tomaron como estaba. Sí, ya te ubicaste en la historia, hermana. Sí. Ese pedazo allí. Sí, sí. A mí es igual que la hermana Loida, porque si yo no lo entiendo... No, ella es la hermana Yelixi, creo. Si yo no lo entiendo, me cuesta retener, tengo que entenderlo. Entonces, ahora sí, me imagino yo en la barca ahí, de barcos a los lados, o sea, mucha gente, multitudes, y entonces, cansado ya, vámonos ya, y no importa que voy despidiendo. En realidad, en griego es separarse, desafiarme. Entonces, uno veo el escenario completo, entonces vámonos, y como salieron, o sea que si estaba sentado en la punta de la barca, no importa, lo llevaron. Ahí mismo en la punta de la barca. Y se separaron, porque ahí se quedó dormido, ahí mismo. Es más, cuando dice que él estaba durmiendo en la popa, dice que es en la punta del barco. En la parte de atrás. Claro, se fue pero en la punta. A dormir ya, entonces estaba súper cansado. Prácticamente son detalles que van indicando de que el estado de él, que no es que estaba muy cansado y el cuerpo estaba agotado, así que se durmió. O sea, tanto que las olas le caían encima y le despertaba, imagínate, estaba tan cansado. Ahí demostramos que fue hombre también. ¿Ve? O sea, ahí bajan muchos detalles, pero ahorita hemos hecho este pared porque has hecho una pregunta. Pero normalmente lo que queremos ahora es que se esfuercen en detalles. Comenzamos entonces. Aquel día, al llegar la noche, Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y luego, y despidiéndose de la multitud, le tomaron como estaba. Y había otras barcas junto con él. Escena 1. Escena 2. De pronto, ¿qué pasa de pronto? Se levantó una gran tempestad. Una gran tempestad. De viento, dice. De viento. ¿Qué van? Y dice que las olas se echaban en la barca y... De tal manera que la negaban, algo así. Que casi la negaban, dice aquí en la Valera, que casi la negaban. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? En la popa, durmiendo en la popa. En un almohadón. Recostado en una almohada. ¿Qué más dice? ¿Y qué hicieron los apóstoles, los discípulos? Llamaron, maestro. Le despertaron. Y le dijeron. Le despertaron y le dijeron. Bien. ¿Qué le dijeron? Maestro.
cuidado. No temes que perezcamos. Es que yo me la aprendí en PDT, por eso ya. No tienes cuidado. Tienes cuidado. O sea, Sí. en Reina Valera es lindo porque le dice, es como dice, oye, nos tienes descuidado, no tienes cuidado de que nos Sí, vayamos a maestro, no morir. te creo que perecemos, dice Reina Valera. Ajá. Aquí en su versión también, no hay Sí, problema. no Lo importa. importante son los detalles. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? O sea que los discípulos le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. ¿Y qué hizo Jesús? Se levantó. Se levantó, muy bien. ¿Y qué más? Y reprendió Y reprendió al al viento. Al viento. ¿Y qué le dijo a la mar? Enmudece. Enmudece. La hermana Antonia está por ahí queriendo hablar. De habla, hermana Antonia, también. Estamos reconstruyendo la historia progresivamente. Ok, bendecido día a todos. Les comento lo Amén. siguiente. Yo lo haría. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí. Ok. Imagínense que está el grupo de niños y yo les diría algo como esto. Saben, chicos, en una oportunidad Jesús estaba con una multitud enseñándoles como siempre. Luego deciden ir a la barca para pasar al otro lado. Pero saben, Jesús se acostó a descansar y de repente, niños, comenzó una tormenta. Sí, eso está muy bien, pero ahorita estamos reconstruyendo tal cual como dice en este momento Reina Valera. O sea, yo sé que luego lo vamos a adaptar con mimos, recreándola para los niños, porque sabemos que para los niños, para que no se distraigan, para captar más la atención, sí tiene razón la hermana. Pero en este momento que estamos aprendiendo cómo retenerla con sus detalles, es importante que vayamos recreando la historia tal y cual como está. Que el cerebro vaya reconociendo el detalle, que se acostumbre ahora a los detalles. No leer nada más, yo leo la página y agarré detalles. Y eso entonces, va a cambiar. Entonces dice, reprendió el viento y le dijo a la mar, ¿qué le dijo a la mar? Calla. Calla y enmudece. Enmudece, o sea, ajá. ¿Y qué pasó allí después? hizo una gran bonanza. Bonanza es que se queda todo quieto, el mar ya no hay olas agitadas, sino que ya queda así como, así, como una carretera pavimentada, así más o menos. Esa es una bonanza. Que el mar, el viento cesó. El viento cesó y luego se hizo la gran bonanza. Una gran bonanza. Primero el viento cesó y vino una gran bonanza. Interesante porque al principio dice se levantó una tempestad de viento. Y entonces el viento, el que se narra que fue el que cesó, ¿verdad? Y después la bonanza. Claro, porque el viento era el que levantaba las olas y las echaba en la barca. Buen detalle, fíjate que el viento era la causa que obviamente no reprendió el mar, o sea que reprendió el viento, entonces ya al no haber viento ya, y el mar se calmó, una gran bonanza, estamos ya en una tranquilidad completa, dice el hermano ahí, como una carretera, tranquilo, Fíjense paz. que él no vino y regañó a los discípulos primero calmó la tempestad y luego fue y le dijo a los discípulos. Ahora, ¿qué viene ahora? Luego se dirigió a sus discípulos y le dijo, ¿qué les dijo? Porque están amedrentados, porque no tienen fe. Ajá, ¿y qué les pasa? ¿Por qué están asustados? Podemos cambiar las palabras, amedrentados, asustados, atemorizados. ¿Qué les pasa? No tienen fe, no tienen confianza. No tienen fe, ¿por qué no confían en mí? A esa parte como la podemos recrear luego con otras palabras, más no cambiando. Ni eliminar, ni quitar ni eliminar, sino recrearlas, dependiendo con el público. Ahorita estamos con público adulto, entonces los que trabajan con niños ya... Pues ahora primero esforzarse. Segundo, detalles. Animar a que la gente se reconstruya. Lo hicimos la semana pasada en una iglesia, donde hubo hermanos que no hablaban nada. Y el pastor vio que todos empezaron a hablar, decir que es un milagro, que nunca han hablado. Y claro, porque la palabra hace el trabajo.
No es la palabra nuestra, nosotros no somos los que nos lucimos, se luce la palabra, se luce la palabra, se esfuerza, por eso dice, se llama doctrina. Vamos a contar una historia verdadera porque está en la Biblia, exaltamos la palabra del Señor, se luce y se exalta la palabra, nosotros no, ni nuestras contar palabras. Historias, a todo el mundo le gusta, sea católico, evangélico, protestante, chino, a todo el mundo le gusta, nadie se opone. Ahora, siempre está mi doctrina. Claro, si yo voy a un hospital, por ejemplo, y yo digo, bueno, soy de la iglesia tal, la gente, ay, ya viene este evangélico, no, estos son evangélicos, si es un católico, se empiezan a distanciar, pero toda persona que usted llega y por ejemplo, va a un hospital y le cuenta la mujer del flujo de sangre con la resurrección de la hija de Jairo, ¿les gustaría escuchar una historia? Usted no dice que solamente la palabra de Dios va y hace el trabajo en el corazón. Al contar la historia, usted puede, ¿qué te gustó? ¿Cómo ves que es el trabajo que se hace? Esa es la segunda fase. Entonces estamos ahorita reconstruyendo la historia. Para que ya tengamos ya baje en nuestro corazón la palabra y Dios va a hablar. Reconstruir o meditar en ella, pues, en los detalles. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Porque están asustados, amedrentados, que no tienen fe. ¿Y qué más? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué viene luego? Los discípulos se asombraron y dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar obedecen. Primero dice, los discípulos temieron. O sea, cuando vieron que Jesús al viento lo reprendió y la mar se hizo gran bonanza, dice que temieron con gran temor. Wow, porque vieron que sí y exclamaron y dijeron, ¿quién es ese? Que aún el mar y el viento le obedecen. Esa parte, ese detalle de que los discípulos temieron con gran temor, dijo, wow, mostró algo muy poderoso de que solamente con levantarse y mandar al mar a que se calle y que decirle al viento que cesara, eso les dio temor, pues. Fíjate hasta ahora, entonces es como tú riegas un jardín y permite que el agua vaya penetrando y llega a las raíces. Porque a veces, si estamos en la superficie nada más y no baja, no hay suficiente agua que baje, no hace la palabra el efecto. En cambio, si permitimos que baje y toque las raíces, reverdece. Entonces, ¿qué hemos hecho ahorita? Hemos recreado, hemos aprendido que la palabra de los intelectos baje a nuestro corazón. Meditado de la boca a la mente. Lo que hemos hablado, lo oímos. Luego baje al corazón. Esta historia está en Marcos 4, del 35 al 41. Vamos a la siguiente fase, ponla. Ok, vamos con la siguiente fase, le vamos a compartir aquí la historia. Algunos ya tienen impreso el material para que lo puedan ir llenando.